Bueno, Luis, bienvenido al programa. Vamos a hablar sobre la ideología de género, este tema Sí, tan así es. polémico. Espero que no nos critiquen lo de con tus hijos no te metan. Sí, no, nos van a criticar de los dos lados, Porque tú estás de acuerdo con que está bien ese concepto. no, sí, pero antes quisiera explicar por qué se Ya, llama el lado B. O sea, y sale acá la cinta de Moebius. Esta es una cinta de Moebius que bueno, cualquiera puede hacer. Y les voy a demostrar lo siguiente. Este es el lado B de la cinta. Fíjense, yo sigo, digamos que yo recorro todo este lado. Esto lo pueden hacer en sus casas y se van a divertir a rabiar. Y siguen por ese lado. Se estamos van viendo a, la unidimensionalidad de la cinta del y, lado B de Luis Arbaiza. y se van a dar cuenta, sí, pues yo tengo un pensamiento unidimensional. Por lo menos no soy contradictorio, no me contradigo a mí mismo. El sistema Moebius es un objeto que tiene un solo lado. Entonces, engañosamente yo siempre he dicho el lado B, y uno piensa, bueno, ¿cuál será el lado A, no? En realidad, el lado A no existe. Mi posición es que en las posiciones epistemológicas o científicas solamente hay una verdad única e indivisible. Solo existe entonces el lado B. Y mi metáfora es la cinta de Moebius. Ahora vamos a la ideología de género. Ahora, claro, en realidad este enfrentamiento con mis hijos no te metas y gente que salió a marchar y toda esta defensa que ha habido es realmente la lucha de dos ideologías. Porque por un lado está una ideología religiosa, dogmática y racional, frente a otra bien solapa, que se ha mantenido bien solapa, que en realidad también es una teoría irracional, también dogmática, también anticientífica, también antiempírica, que es la teoría queer. La teoría queer, básicamente, todos los movimientos gays a nivel mundial y feministas también están basados en la teoría queer. ¿Cómo podrías traducir queer? Queer significa algo así como reina o loca o raro Extraño, o algo raro. extraño, algo así. En todo caso, digamos, es algo así. Mira, y es el meollo asunto de esta disciplina. No sé si no es una disciplina, en realidad. Porque queer es otra clasificación, porque está Ujú. LGBTI, ¿no? O sea, es LGBTI, que es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexual. Intersexuales. Y ahí a veces le añaden la Q, Sí, ya, ¿no? pero sí. O sea, Es como, LGBTIQ, es algo así como ser raro. de queer. Ser raro, pero fíjate que al decir ya, mira, este grupo son raros, es como decir, mira, somos como especiales, o somos falladitos, o Y una los, cosa rara y ahí. los que quieren, por ejemplo, tener sexo X en el DNI y no se definen, ¿esos no son los queer? ¿O los intersex? Justo allá voy. Hay 4 dimensiones de la sexualidad Ya. que son completamente independientes una de la otra. Una de ellas es el sexo, o sea, nos referimos a la anatomía. Entonces, en el mundo natural, mejor dicho, en el mundo conocido, en el mundo real, solamente existe masculino y femenino, inclusive en las plantas, como explicó hace poco nuestro amigo, el botánico, que sí quiero decir. Eh, entonces, esto de que yo me pongo X en el o sea, la identidad sexual tiene que ver justamente con la anatomía. Hay poquísimos casos de lo que se llama hermafroditismo, o sea que hay simultaneidad de ovarios y de testículos. Ujú, Mira, pero esos casos son tan raros como el de una persona con 2 cabezas o alguien que tenga 3 ojos, digamos. ujú. Y Pero la transexualidad es más común, ¿no? Que es la transexualidad es cuando tu identidad sexual no corresponde con tu sexo ya, biológico. ojo que eso es otra cosa. Eso ya no, o sea, un transexual es una persona que si no se ha operado, su sexo es masculino, digamos. Entonces, no tiene por eso es una dimensión independiente de la idea o la conciencia de que mi yo es masculino o femenino. Pero ese es un tema tan complejo que yo pienso que merece un lado B aparte. Yo no quiero hablar hoy día ni de transexualidad ni de homosexualidad, solamente de género. Y de eso hay muchísimo que decir. Y ahí voy para allá, mira. Entonces, vamos a entender primero que la teoría queer o esta ideología de género afirma que el sexo es un constructo social, que es un constructo cultural, que digamos que los médicos nace un niño y ellos son responsables, toman la decisión artificial de decir machito, hembrita, o varón, mujer, cuando en realidad el sexo es pura anatomía, o sea, tiene que ver con hormonas, tiene que ver con cromosomas, tiene que ver con el gen CRI básicamente, que está en el cromosoma I, y eso está en todas las especies. Entonces, desde ahí hay un choque frontal de esta teoría
queer, de esta ideología de género, con la ciencia. En general, las teorías feministas y estas teorías provienen de esa filosofía posmoderna, como Foucault y esas cosas, que son completamente anticientíficas. Entonces, digamos, todo esto no llega ni a pseudociencia, porque no pretenden ser ciencia, sino más bien para ellos la ciencia es algo que no tiene nada que ver. Entonces, vamos a distinguir, como bien has dicho tú, una cosa es lo transexual y otra cosa es lo transgenérico. O sea, transexual es una persona que siente un rechazo por sus genitales, o sea, por su anatomía masculina o femenina. Un transgénero es básicamente un gay, digamos, afeminado, que no siente rechazo por sus genitales, pero sí adopta roles sociales. Entonces, esos roles sí son completamente artificiales. O sea, digamos que una persona nace en una sociedad que dice, este es un rol para las mujeres, este es un rol para los hombres. Ese rol no tiene nada que ver con su anatomía. Entonces, vamos a centrarnos en esta transgeneridad, que es un tema para analizar. Ahí hay que distinguir dos conceptos también, el concepto de cisgénero y el concepto de transgénero. Cisgénero es una persona que, digamos, cuyo rol, digamos, es masculino y su anatomía también es masculina. Puede ser gay y puede ser heterosexual. Entonces puede ser un gay cisgénero, es alguien que es masculino. Un gay femenino o muy femenino es uno transgénero, porque aunque su anatomía es masculina y no rechaza su anatomía porque no es transexual, su conducta, su rol es femenino. Y como vimos en unos videos anteriores, no tiene que ver con que su cerebro sea femenino, es completamente masculino como cualquiera, sino que ha decidido en algún momento de su infancia, su desarrollo, qué sé yo, adoptar el rol femenino. Pero fíjate bien, ¿qué es un rol? Todos los roles sociales en realidad son prisiones sociales. Digamos, la sociedad tiene un rol para la mujer, para el hombre, no necesariamente más ventajoso el de la mujer que el del hombre, ni tampoco uno sobre el otro. También tiene roles para los pobres, para los ricos, para los blancos, para los negros. O sea, todos los prejuicios que tú puedas conocer decantan en roles, en que te dicen, ya, si eres judío, tacaño, si eres negro, no piensas hasta el mediodía, si eres mujer, ándate a la cocina, y ta. Entonces, mi posición crítica a este asunto del género y de la teoría queer es que el género es una prisión, y cuando un gay asume el género femenino, lo que está haciendo es asumir una prisión. O sea, digamos, está cometiendo una decisión tonta, digamos, ¿no? Pero yo creo que acá el punto es que es una decisión propia, ¿no? Sin duda. Y libre, y piensa, las personas se sienten mejor al final y se sienten liberadas cuando hacen lo que dictan sus sentimientos, ¿no? Si se sienten femeninos, quieren hacer lo posible para que su cuerpo se vea femenino. Y si su cuerpo se ve masculino, pues es algo con lo que tienen que lidiar a veces, ¿no? Eso es lo transexual. Claro, el tema transexual. Entonces, hay una cuestión de identidad de género. La identidad de género no corresponde, ¿no? Con la identidad, o sea, la identidad psicológica con la identidad biológica. En el caso de la homosexualidad hay un tema de atracción. Ahí no veo que vaya a haber un trastorno psicológico necesario, porque simplemente tu identidad coincide con tu cuerpo y estás satisfecho. O sea, el gay es hombre o se siente hombre si fuera masculino, ¿no? Simplemente que le atraen otros hombres. Pero si eres transexual, podría ser transexual heterosexual también, por ejemplo, ¿no? Podría ser teóricamente, ¿no? Pero básicamente hay un tema, no quería entrar el tema, pero ya que estamos en el tema nos metemos. Pero no genera, yo me pregunto como psicólogo, claro, uno tiene que ser bien open mind, ¿no? Yo creo que la homosexualidad no necesariamente, pero la transexualidad sí podría generar una ventaja necesaria en todos o la mayoría de transexuales por esta desincronía que hay entre lo que siento como soy y como veo mi cuerpo, ¿no? Claro, eso es la disforia de género. Claro. Bueno, pero en todo caso, en realidad, las tres condiciones, la homosexualidad, que puede ser cisgénera, el afeminamiento, que es la transgeneridad, y la transexualidad son condiciones que para esta sociedad ya implican una desventaja y digamos, un golpe a la psiquis, no por la condición por la misma condición, sino por los efectos que eso carga socialmente. No existen transexuales que no sean transgénero. O sea, debería ser independiente. O sea, si mi identidad interior es independiente de mi gusto por el género, entonces yo le diría, no tendría que haber coincidencia. O sea, tendría que haber transexuales, o sea, que quieren, digamos, rechazan sus genitales, pero que son masculinos. Eso nunca ocurre. De hecho, la mayoría de por eso yo considero, y lo voy a decir, aunque
no es políticamente correcto, que los transexuales son un caso extremo de alienación de transgénera. O sea, digamos, es un caso extremo de afeminamiento. Es alienación en el sentido de que, digamos, que yo considero natural algo que es completamente artificial y que yo he decidido, digamos. Yo pienso que los gays femeninos han decidido ser femeninos ellos, entonces han decidido adoptar ese rol, como dices tú, es su libertad, como la misma libertad que tienen las mujeres árabes de ponerse la burka, digamos, ¿no? Entonces, y la transexualidad me parece que significa en realidad llegar al extremo esa alienación o esa idea, esa fantasía, y pensar que en realidad el yo mismo, su mismo cuerpo debería ser femenino. Un ejemplo de eso es que la mayoría de ellos dicen, cuando yo era niño me gustaba el rosado. Claro. Pero que el rosado implique femenino y el azul implique masculino es algo cultural y de esta sociedad, o sea, no es algo biológico, o sea, nadie nace... Si ser transexual es que te gusta el rosado de niño, es que has sido un alienado de niño. Bueno, vamos a intentar participar de Miss Trans Perú. Ya tengo una potencial invitada para que venga acá al programa. Ah, muy bien. Que va a ser el 3 de agosto, por primera vez en Lima. Va a haber este evento, así que vamos a estar acá atentos para apoyar acá a la comunidad trans. Y tratar, podemos hacer un programa especial sobre el tema de la transexualidad, ¿no? Que me parece importante. Bueno, otra cuestión sobre la ideología de género. Entonces, no apoyas directamente... con tus hijos no te metas. Porque tú has dicho que en biología existe solamente masculino o femenino. Sí, también tienen un contenido psicológico de construcción. Eso es el género, justamente. Un rol femenino y masculino que no le conviene ni al hombre ni a la mujer, porque son prisiones, tanto para el hombre, porque tiene que comportarse de una forma, como para la mujer, que tiene también que comportarse de una forma generalmente desventajosa frente a la otra. Entonces, tú eres gay y encima asumes un rol femenino que es el de segunda en las sociedades patriarcales, es una gran estupidez. Y eso es lo que reivindican, por ejemplo, la teoría queer. Una cosa falsa también, dos cosas voy a agregar. Una cosa falsa que dice la teoría queer es que existen más de dos géneros. O sea, que existe el masculino, femenino y luego hay sexo, mejor dicho, género fluido, género no dicotómico y una serie de cosas raras. En realidad lo que eso significa es varios grados de afeminamiento. O sea, del masculino a ciertos grados de afeminamiento, sale todo esa ¿Cómo mides eso? Bueno, sí, no se mide, pero se observa. Lo agudo del tono de la voz. Es cualitativo, un poquito más, cada vez más fuerte, digamos. O sea, cuando dicen esas cosas, no están hablando de nuevas cualidades, sino de la misma cualidad, pero menos intensidad. Lo último que quería decir es que yo considero que todo este rollo queer es homofóbico y es auto-homofóbico, o sea y proviene de cierto envejecimiento producto de la discriminación. Voy a dar un ejemplo, y con eso termino. Hace un tiempo yo me fui al Nuevo Perú a una reunión GLTV, que iban a hablar unos GLTVs, y no me sorprendió porque siempre lo he escuchado muchas veces que los líderes GLTV se referían a sí mismos y a los gays del público, habían heteros y gays en el público, como las locas o las maricas o la maricona, palabras denigrativas. Entonces, como yo tengo el concepto de que estos rollos son autodiscriminativos, son auto-homofóbicos, sin conciencia, no me sorprendió, pero no dejé de decirles, no, mira, ¿por qué no usar, en vez de usar esos términos, por qué no usar el término personas? Así de simple. Y tampoco me sorprendió, aunque se debe sorprender, la gente se sintió terriblemente ofendida que les proponga llamarse personas y no cabros o mariconas y cosas por el estilo. Y que incluso fui abuchado por haber hecho esa crítica, lo cual prueba que hay un momento de tal interiorización de la discriminación que vas a pelear con uñas y dientes para conservar tu bajo estatus social. Yo creo que es importante cuidar las formas, cuidarse políticamente correcto, sobre todo en esta etapa de transición, donde todavía hay mucha homofobia. Pero si estás en un ambiente donde sabes que nadie es homofóbico, ¿por qué no? Yo a veces a unos amigos gays les digo, oye, no seas cabro. O sea, yo pienso que todos... y saben, obviamente, que no soy homofóbico, pero es un... Pero yo pienso que todos esos eran homofóbicos, o sea, ¿sí? Auto-homofóbicos en el sentido de que... Es como decir, ya, yo soy leproso, ya la sociedad me condena a mí como leproso, como el inferior, como el peor estatus, pero tú también. Entonces, como diciendo, te bajo de tu nube y ya, yo estoy abajo, los dos estamos bajos. Pero en realidad lo que debería uno pensar es, no, los dos somos personas, somos iguales a los de allá. Esa es una verdadera rebelión contra el género. Entonces, ¿qué salida le ves a ese tema, ya para cerrar? Yo pienso que la salida es dos cosas.
Uno, que la lucha GLTB está completamente mal enfocada. Para empezar, se enfocan, por ejemplo, generalmente en victimizarse o ver víctimas. Por ejemplo, mataron 15 travestis el año pasado, pero esos travestis pertenecían al lumpen, o sea, eran prostitutas, lumpenes, que entre drogas y cosas y vinculados a la delincuencia mueren. Y yo me he dado el trabajo de contar los eventos de violencia del año pasado, y la mitad de las veces el que asesina es el gay. Entonces, es falso eso o sea, yo estoy en contra de ese concepto de crímenes de odio, no se corresponden a lo empírico, a lo real. Sí, ¿Cómo vas a estar en contra? O sea, estoy en contra de que se diga de que O sea, digamos que los crímenes sobre gays, los matan por ser gays. Yo pienso que los matan porque están en la calle prostituyéndose. Bueno, pero se tiene que comprobar, pues, Claro, en sí. el juicio. Si es que tú matas a alguien por una cuestión circunstancial, es distinto porque no sé, te estás vengando o por defensa propia. Pero si se comprueba en juicio que tú matas a alguien únicamente por su raza o por su orientación sexual, entonces sí es un agravante en el juicio y sí se aplica la ley de crímenes de odio. Ya, ese a sí, criterio del juez. de acuerdo. Y eso creo que está bien que el Estado lo diga, porque el Estado tiene que decir que está mal ser racista, que está mal ser homofóbico, y que si tú matas únicamente por eso, no amenazas a una persona, al gay que ves en la calle, o al transexual estás amenazando a toda la comunidad trans. Ya, pero sí, estoy de acuerdo contigo, ¿No? pero seamos empíricos. Ha habido, digamos, tantos crímenes de un pata que mató a un gay como gays que mataron a un pata. Eso es lo que, por lo menos eso pasó el año pasado y yo conté. Para cerrar, quiero decir que tampoco el problema es el problema del matrimonio gay. Ni los crímenes de odio, esa victimización. El gran problema de los gays es dejar de odiarse a sí mismos. Ese es el gran problema. Claro, pero sería de gran ayuda que haya solidaridad. Eso es cosa de los psicólogos. Ya. Claro, pero el Estado sí puede demostrar y decir que ser homosexual con leyes como esta, como la crímenes de odio o el matrimonio igualitario, el Estado sí da la cara por los gays peruanos y sí los protege, y eso genera otra actitud. Claro, pero no tan trascendentemente como la propia aceptación, la propia autoestima y esas cosas. Yo he estado en países, por ejemplo, yo he estado en países donde tienen todo, todo, matrimonio, adopción, y siguen viviendo todos en el mismo gueto y, digamos, en el mismo embellecimiento social. Lo que pasa digamos que eso, como digamos Ramón Castilla decretó se acaba la esclavitud, pero seguían esclavos en su mente, digamos. Es que eso pasa siempre, o sea, cuando cambiaron las leyes y comenzaron a liberar a los esclavos, la mayoría de gente no estaba de acuerdo. Los esclavos mismos a veces no querían ser liberados y hay una resistencia al cambio de mentalidad. Pero cuando el Estado es el que da el primer paso del avance social, al final lo demás es más fácil que siga que si tienes un Estado en contra o neutro, ¿no? Sin duda. Entonces, pero el cambio, ese es el paso, ¿no? Claro, pero la mentalidad va a demorar, pero el 90% del problema está acá, más que en la calle. O sea, tu vida no va a ser infeliz porque no te puedas casar, pero si tu vida va a ser completamente infeliz si tú no te aceptas a ti mismo. Y te aceptas que puede ser cualquier cosa, no solamente un rol estereotipado. Pero, por ejemplo, un transexual es fundamental. Pero es otro tema, el transexualidad es otro tema. tema. Claro, es otro tema, pero en el caso de la transexualidad creo que afecta más, ¿no? Porque no puedes conseguir un trabajo. O sea, tú quieres vestir como lo que te sientes, que eres mujer, digamos, pero se nota que eres genéticamente hombre y tienes tu DNI que dice que eres hombre, entonces va a ser difícil, ¿no? En ese caso hay una desventaja. Ese es un tema completamente distinto, pienso que hay dos posibles causas de la transexualidad. Uno puede ser un asunto genético y otro puede ser un asunto psicológico. Sin claridad sobre esas cosas es difícil opinar.